Hola, hola, soy Valen y bienvenidas al día 14 de nuestro plan de lectura del mes de diciembre. Ya hemos visto antes de la concepción de Jesús, hemos visto su concepción, su nacimiento, el día de ayer leíamos un poco acerca de su niñez y el día de hoy nos vamos a meter un salto en la historia y vamos a ir al inicio de su ministerio público. Este ministerio público inicia con una voz fuerte, incómoda y transformadora, y en Mateo 3 y Lucas 3 vamos a entender no solamente quién era Juan el Bautista, sino también por qué su mensaje era tan urgente. Así que abramos nuestra Biblia y veamos qué es lo que Dios tiene guardado para nosotras el día de hoy. Empezamos leyendo Mateo 3 del versículo 1 al 4. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Mateo empieza diciéndonos que Juan aparece predicando en el desierto de Judea. Esto no era una casualidad geográfica nada más, sino que para aquel entonces el desierto era el lugar en donde tú podías tener una comunión con Dios, en donde tú podías escuchar su voz directamente y en donde tu corazón podía ser transformado. Juan no aparece como un sacerdote del templo, a pesar de que sí venía de una familia sacerdotal, sino que Dios lo había llamado a servirlo fuera del sistema religioso establecido por los hombres. Dios necesitaba que Juan el Bautista prepare el camino para el Mesías, y para que él esté listo, no iba a poder lograrlo bajo las estructuras establecidas por los humanos, sino que solamente se podía lograr con una transformación de corazón que Dios directamente tenía que trabajar en la vida de Juan el Bautista. Continuamos leyendo el versículo 5 y 6. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. El versículo 5 y 6 podemos ver cuál es esta respuesta masiva de las personas. Las personas de Jerusalén, de Judea, del desierto de Jordán, salían a darle el encuentro a Juan en busca de restauración. Aquí se podía ver la necesidad espiritual que había en este grupo de personas. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, que no era solamente dejar el pecado externo, sino era una completa transformación delante de Dios. Por eso es que el arrepentimiento, la confesión de pecados, estaba siempre conectado con el bautismo. El agua como tal no limpia tus pecados, pero sí es una demostración pública de que eres consciente de tu condición y eres consciente que necesitas de Dios. Terminamos leyendo del versículo 7 al 12. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Cuando Juan el Bautista ve a los fariseos y a los saduceos, los confronta duramente. Este era un grupo que confiaba bastante en su estatus religioso y también en toda su descendencia, pero la realidad aquí Juan se las está diciendo, y es que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y Juan los confronta tanto que les dice camadas de víboras, que no era dicho simplemente a la ligera, sino que de hecho era una condición espiritual en la que se encontraban en este momento, porque la religión sin arrepentimiento termina siendo una fe vacía. Y Juan les exige frutos del arrepentimiento. No les está diciendo hagan obras para su salvación, sino que sí les está diciendo: yo quiero ver en ustedes evidencias de esa fe transformadora. Y me encanta porque podemos ver esto hasta el día de hoy. Tener un encuentro personal con nuestro Salvador, por consecuencia, nos va a dar fruto en nuestra vida. Nuestra vida va a ser totalmente transformada. No es que los frutos nos ganen la salvación, sino que primero tiene que pasar nuestro encuentro con Dios, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y el resto va a venir partiendo desde aquí. Nuestro pasaje adicional del día de hoy es Lucas 3 del versículo 1 al 18. Y aquí en estos versículos Lucas nos amplía un poco la mirada al contexto en el que esto estaba sucediendo. Nos dice que para nada el tiempo era el ideal,
para nada era un tiempo políticamente tranquilo. Y esto nos demuestra que Dios no esperó a que todo esté tranquilo, no esperó a que todo esté perfecto, sino que Él agarró e intervino en la historia cuando el ser humano más lo necesitaba. El día de hoy hemos visto que el reino de Dios no empezó por milagro, sino empezó con corazones transformados. Ahí estaba Juan el Bautista predicando acerca del arrepentimiento, preparando todo para la llegada del Mesías. El día de mañana vamos a ver cómo es que Jesús entra a la escena y cómo es que todo empieza a avanzar. Déjame en comentarios cuál fue tu versículo favorito de todos los que hemos leído y nosotras nos vemos el día de mañana para seguir avanzando y preparando nuestros corazones para la celebración del nacimiento de Jesús. Te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.